y un sincero retorno al bien. El espíritu es, de ese modo, el árbitro de su propia suerte, puede prolongar sus padecimientos de conformidad con su persistencia en el mal o atenuarlos y abreviarlos según los esfuerzos que emplee para hacer el bien. Dado que la duración del castigo está subordinada al arrepentimiento, el espíritu culpable que no se arrepintiera ni mejorase nunca, sufriría siempre, y entonces para él la pena sería eterna. La eternidad de las penas debe, pues, ser entendida en un sentido relativo y no en sentido absoluto. Una condición inherente a la inferioridad de los espíritus es la de no ver el término de su situación y creer que sufrirán siempre, lo que para ellos es un castigo. Pero, a partir de que su alma se abre al arrepentimiento, Dios les hace entrever un rayo de esperanza. Evidentemente, esta doctrina es más conforme a la justicia de Dios, que castiga mientras se persiste en el mal, y que concede gracia cuando se retorna al camino del bien. ¿Quién ha imaginado esa teoría? ¿Fuimos nosotros? No, fueron los espíritus, que la enseñan y la demuestran mediante los ejemplos que ellos nos ofrecen a diario. Así pues, los espíritus no niegan las penas futuras, dado que ellos mismos describen sus padecimientos, y ese cuadro nos conmueve más que el de las llamas perpetuas, porque todo en él es perfectamente lógico. Se comprende que esto es posible, que así debe ser, que esa situación es una consecuencia muy natural de las cosas. El filósofo puede aceptarlo porque en él nada repugna a la razón. Por eso las creencias espíritas han conducido a tantas personas al bien, incluso entre los materialistas, a quienes el temor del infierno tal como nos lo pintan, no los conmovió en absoluto. El sacerdote. Aun admitiendo vuestro razonamiento, ¿no juzgáis que el vulgo necesita imágenes más impresionantes que las de una filosofía que no puede comprender? Acá, ese es un error que ha convertido a más de un hombre al materialismo, o por lo menos lo ha apartado de la religión. Llega un momento en que esas imágenes ya no impresionan, y entonces aquellos que no profundizan las cosas, al no aceptar una parte rechazan el todo, porque dicen, si me han enseñado como verdad indiscutible un punto que es falso, si me han dado una imagen, una metáfora en lugar de la realidad, ¿quién me garantiza que el resto sea verdadero? En cambio, si la razón, al acrecentarse, no tiene nada que rechazar, la fe se fortifica. La religión ganará siempre al seguir el progreso de las ideas, y si en algún momento decae, será porque los hombres avanzan y ella permanece en la retaguardia. Es un anacronismo pensar que se puede conducir a los hombres de hoy con el temor al demonio y a las torturas eternas. El sacerdote. En efecto, la Iglesia reconoce actualmente que el infierno material es una metáfora, pero eso no excluye la existencia de los demonios. Sin ellos, ¿cómo se explicaría la influencia del mal, que no puede venir de Dios? Acá, el espiritismo no admite la existencia de los demonios en el sentido vulgar de la palabra, pero admite la de los espíritus malos, que no valen más que aquellos y que también hacen el mal sugiriendo malos pensamientos. Solamente dice que esos espíritus no son seres aparte, creados para el mal y perpetuamente dedicados al mal, especie de parias de la creación y verdugos del género humano, sino que son seres atrasados, imperfectos aún, pero a los cuales Dios reserva el porvenir. En eso el espiritismo está de acuerdo con la Iglesia católica griega, que admite la conversión de Satán, lo cual es una alusión al mejoramiento de los espíritus malos. Notad, también, que la palabra demonio solo implica la idea de espíritu malo en su acepción moderna, dado que la palabra griega daimon significa genio, inteligencia. Ahora bien, admitir la comunicación de los espíritus malos es reconocer, en principio, la realidad de las manifestaciones. La cuestión está en saber si ellos son los únicos que se comunican, como lo afirma la Iglesia para justificar la prohibición que ha impuesto sobre las comunicaciones con los espíritus. Aquí apelamos al razonamiento y a los hechos. Si los espíritus, cualesquiera que sean, se comunican, es porque tienen el consentimiento de Dios. En ese caso, ¿cómo se explica que solamente a los malos Él les permite hacerlo? ¿Por qué los deja completamente libres para que vengan a engañar a los hombres, mientras impide que los buenos acudan para hacer un contrapeso y neutralizar sus doctrinas perniciosas? Creer que es así, ¿no sería poner en duda el poder y la bondad de Dios, y hacer de Satán un rival de la divinidad? La Biblia, el Evangelio, los padres de la Iglesia reconocen perfectamente la posibilidad de las comunicaciones con el mundo invisible, y de ese mundo no están excluidos los buenos. ¿Por qué, pues, habríamos de excluirlos en la actualidad?
Además, al admitir la Iglesia la autenticidad de ciertas apariciones y comunicaciones de los santos, rechaza por eso mismo la idea de que solo podemos entrar en relación con los espíritus malos. Seguidamente, cuando las comunicaciones solo contienen cosas buenas, cuando se predica en ellas la más pura y sublime moral evangélica, la abnegación, el desinterés y el amor al prójimo, cuando se condena el mal, sea cual fuere el disfraz que se ponga, será racional suponer que el que procede de ese modo es un espíritu maligno. El sacerdote. El Evangelio nos enseña que el ángel de las tinieblas, o Satán, se transforma en un ángel de luz para seducir a los hombres. Acá, según el espiritismo y la opinión de muchos filósofos cristianos, Satán no es un ser real, sino la personificación del mal, como en el pasado Saturno era la personificación del tiempo. La Iglesia toma al pie de la letra esa figura alegórica. Se trata de una cuestión de opinión que no discutiré en absoluto. Admitamos por un instante que Satán sea un ser real. La Iglesia, de tanto exagerar el poder de ese ser con la intención de atemorizar a los hombres, llega a un resultado totalmente contrario, es decir, a la destrucción, no solamente del temor, sino también de la creencia en ese personaje, de acuerdo con el proverbio según el cual, quien mucho quiere probar acaba sin probar nada. La Iglesia presenta a Satán como eminentemente astuto, sagaz e ingenioso, pero cuando cuestiona al espiritismo lo hace desempeñar el papel de un loco o un tonto. Ya que el objetivo de Satán es alimentar con sus víctimas el infierno y arrebatar almas a Dios, es comprensible que se dirija a aquellos que están en el bien para inducirlos al mal, y que para eso se vea obligado a transformarse, según una bellísima alegoría, en un ángel de luz, es decir, que actúe como un hipócrita que simula la virtud. Sin embargo, ¿cómo se entiende que deje escapar a aquellos que ya tenía entre sus garras? Los que no creen en Dios ni en el alma, los que desprecian la oración y viven sumidos en el vicio, ya son del demonio, y nada más le queda a éste por hacer para sepultarlos en el lodazal. Ahora bien, incitarlos a que vuelvan a Dios, a orar, a someterse a la voluntad del Creador, animarlos a que renuncien al mal mostrándoles la felicidad de los elegidos y la penosa suerte que aguarda a los malos, sería el acto de un tonto, un acto más estúpido que el de dejar en libertad a aves encerradas en una jaula con la intención de volver a atraparlas. Así pues, en la doctrina de la comunicación exclusiva de los demonios hay una contradicción que choca a los hombres sensatos. Por eso nunca se convencerá a nadie de que los espíritus que vuelven a conducir hacia Dios a aquellos que lo negaban, los que encaminan al bien a los seres que practicaban el mal, los que consuelan a los afligidos y dan fuerza y valor a los débiles, los que por la sublimidad de sus enseñanzas elevan al alma por encima de la vida material, sean secuaces de Satán, y que por ese motivo se deba prohibir toda relación con el mundo invisible. El sacerdote. Si la Iglesia prohíbe las comunicaciones con los espíritus de los muertos, es porque son contrarias a la religión, visto que están formalmente condenadas por el Evangelio y por Moisés. Este último, al pronunciar la pena de muerte contra esas prácticas, demuestra cuán condenables son a los ojos de Dios. Acá, disculpe, Señor, pero esa prohibición no se encuentra en ninguna parte del Evangelio, solo se halla en la ley mosaica. Se trata, pues, de saber si la Iglesia coloca a la ley mosaica por encima de la ley evangélica, es decir, si es más judía que cristiana. Debemos incluso notar que, de todas las religiones, la que menos se opone al espiritismo es la judía, y que ésta no ha invocado contra las evocaciones la ley de Moisés, en la que se apoyan las sectas cristianas. Si las prescripciones bíblicas son el código de la fe cristiana, ¿por qué prohíben la lectura de la Biblia? ¿Qué diríamos si se prohibiese a un ciudadano el estudio del código de las leyes de su país? La prohibición sancionada por Moisés tenía entonces su razón de ser, porque el legislador hebreo quería que su pueblo rompiese con todos los hábitos adquiridos entre los egipcios, y además porque el que ahora nos ocupa era objeto de abuso. No se evocaba a los muertos por el respeto y el afecto que se les debía, ni con un sentimiento de piedad, sino como un medio de adivinación, como objeto de un comercio vergonzoso, explotado por el charlatanismo y la superstición. Moisés tuvo, pues, razón en prohibirlo. Si él pronunció contra ese abuso una penalidad severa, se debió a que necesitaba medios rigurosos para gobernar a un pueblo indisciplinado. Por eso su legislación era pródiga en la aplicación de la pena de muerte. Es un error apoyarse en la severidad del castigo para dar prueba del grado de culpabilidad que implicaba la evocación de los muertos. Si la prohibición de evocar a los muertos procede de Dios mismo,
según pretende la Iglesia, también debe de haber sido Dios el que instituyó la pena de muerte contra los delincuentes. Esa pena, pues, pasa a tener un origen tan sagrado como aquella prohibición. En ese caso, ¿por qué no la conservan también? Todas las leyes de Moisés son promulgadas en nombre de Dios y por orden de él. Si creen que Dios es el autor de esas leyes, ¿por qué ya no las observan? Si la ley de Moisés es para la Iglesia un artículo de fe sobre ese punto, ¿por qué no lo es sobre los demás? ¿Por qué recurren a ella en lo que les conviene y la rechazan cuando no les interesa? ¿Por qué no siguen todas sus prescripciones, como la de la circuncisión, entre otras, que Jesús sufrió y no abolió? En la ley mosaica había dos partes: 1, la ley de Dios, resumida en las tablas del Sinaí. Esta ley fue conservada porque es divina, y Cristo no hizo más que desarrollarla. 2, la ley civil o disciplinaria, apropiada a las costumbres de la época y a la que Cristo abolió. Hoy las circunstancias ya no son las mismas, de modo que la prohibición de Moisés ha perdido su razón de ser. Por otra parte, si la Iglesia prohíbe la evocación de los espíritus, ¿podrá acaso impedir que ellos vengan sin que se los llame? ¿No vemos a diario manifestaciones de todo tipo entre personas que nunca se han ocupado del espiritismo, y antes incluso de que éste se divulgara? Otra contradicción: si Moisés prohibió evocar a los espíritus de los muertos, es porque esos espíritus podían acudir al llamado, de lo contrario esa prohibición habría sido inútil. Si podían venir en aquella época, ¿por qué no podrían hacerlo hoy? Y si se trata de los espíritus de los muertos, entonces no todos los espíritus son demonios. Ante todo debemos emplear la lógica. El sacerdote. La Iglesia no niega que los espíritus buenos puedan comunicarse, pues reconoce que los santos también se han manifestado, pero no puede considerar como buenos a aquellos que vienen a refutar sus principios inmutables. Los espíritus enseñan que hay penas y recompensas futuras, pero no lo hacen de la misma manera que la Iglesia. Solo ella puede juzgar lo que los espíritus enseñan y distinguir los buenos de los malos. Acá, esa es la gran cuestión. Galileo fue acusado de herejía y de ser inspirado por el demonio, porque venía a revelar una ley de la naturaleza que demostraba lo errado de una creencia que se consideraba inatacable. Fue condenado y excomulgado. Si los espíritus hubieran concordado en todos los puntos con la enseñanza exclusiva de la Iglesia, si no hubiesen proclamado la libertad de conciencia y condenado ciertos abusos, todos ellos habrían sido bienvenidos y no se los hubiera calificado de demonios. Esa es también la razón por la cual todas las religiones, tanto los musulmanes como los católicos, al considerarse en posesión exclusiva de la verdad absoluta, toman como obra del demonio toda doctrina que no sea completamente ortodoxa desde su punto de vista. Ahora bien, los espíritus no vienen a demoler la religión, sino, como lo hiciera Galileo, a revelarnos nuevas leyes de la naturaleza. Si algunos puntos de fe son afectados con esto, se debe a que, como sucedió con la creencia de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, están en contradicción con esas leyes. La cuestión está en saber si un artículo de fe puede anular una ley de la naturaleza, que es obra de Dios, y si, una vez reconocida esa ley, no será más prudente interpretar el dogma de acuerdo con ella, en vez de atribuirla al demonio. El sacerdote. Dejemos la cuestión de los demonios. Sé que los teólogos la interpretan de diversas formas. Con todo, el sistema de la reencarnación me parece más difícil de conciliar con los dogmas, pues no es más que una renovación de la metempsicosis de Pitágoras. Acá, no es este el momento apropiado para discutir una cuestión que demandaría amplios desarrollos. La encontraréis tratada en el Libro de los Espíritus, párrafo 166 y siguientes, párrafo 222 y párrafo 1010, y en el Evangelio según el Espiritismo, capítulos 4 y v, de modo que al respecto solo agregaré algunas palabras. La metempsicosis de los antiguos consistía en la transmigración del alma del hombre a los animales, lo que implica una degradación. Por lo demás, esa doctrina no era lo que vulgarmente se cree. La transmigración por los cuerpos de los animales no era considerada como una condición inherente a la naturaleza del alma humana, sino como un castigo temporal. Así, se admitía que
las almas de los asesinos iban a habitar en los cuerpos de animales feroces para recibir en ellos su castigo, las de los impúdicos pasaban por los cuerpos de los cerdos y jabalíes, las de los inconstantes y los atolondrados migraban a los cuerpos de las aves, las de los perezosos y los ignorantes a los cuerpos de los animales acuáticos. Después de algunos miles de años, según el grado de culpabilidad, el alma salía de esa especie de prisión y volvía a la humanidad. La encarnación animal no era, pues, una condición absoluta, y como se ve, se asociaba a la reencarnación humana. La prueba de eso radica en que el castigo de los hombres tímidos consistía en pasar a cuerpos de mujeres expuestas al desprecio y a las injurias. 3.3 era más una especie de espantajo para los simples, que un artículo de fe para los filósofos. De la misma manera que decimos a los niños, si os comportáis mal, os comerá el lobo, los antiguos decían a los criminales, seréis transformados en lobos, y hoy se les dice, el diablo os atrapará y os llevará al infierno. Según el espiritismo, la pluralidad de existencias difiere esencialmente de la metempsicosis, porque no admite la encarnación del alma humana en los animales, ni siquiera como castigo. Los espíritus enseñan que el alma no retrograda, sino que progresa siempre. Sus diferentes existencias corporales se realizan en la humanidad, y cada una de ellas es un paso que el alma da en la senda del progreso intelectual y moral, lo que es muy diferente de la metempsicosis. Como no puede adquirir un desarrollo completo en una sola existencia, abreviada a menudo por causas accidentales, Dios le permite continuar en una nueva encarnación la tarea que no pudo concluir en otra, o volver a empezar la que hizo mal. La expiación en la vida corporal consiste en las tribulaciones que en ella sufrimos. En cuanto a la cuestión de saber si la pluralidad de las existencias del alma es o no contraria a ciertos dogmas de la Iglesia, me limitaré a decir lo siguiente, una de dos, la reencarnación existe o no existe. Si existe, se debe a que está comprendida en las leyes de la naturaleza. Para probar que no existe sería necesario demostrar que es contraria, no a los dogmas, sino a esas leyes, y que se puede encontrar otra más clara, que explique aún más lógicamente las cuestiones que sólo ella puede resolver. Además, es fácil demostrar que ciertos dogmas encuentran en la reencarnación una sanción racional, gracias a lo cual son admitidos por aquellos que antes los rechazaban por falta de comprensión. No se trata, pues, de destruir, sino de interpretar. Eso es lo que sucederá en el futuro, por la fuerza de las circunstancias. Los que no quieran aceptar la interpretación quedarán absolutamente libres, como hoy son libres de creer que el Sol gira alrededor de la Tierra. La idea de la pluralidad de las existencias se difunde con una asombrosa rapidez, en razón de su absoluta lógica y de su conformidad con la justicia de Dios. ¿Qué hará la Iglesia cuando la reencarnación sea reconocida como una verdad natural y aceptada por todos? En resumen, la reencarnación no es un sistema concebido para satisfacer las necesidades de una causa, como tampoco es una opinión personal. Es un hecho, o no lo es. Si está demostrado que ciertas cosas que existen serían materialmente imposibles sin la reencarnación, es preciso que admitamos que son consecuencia de la reencarnación. Por consiguiente, si ella está en la naturaleza, no puede ser anulada por una opinión contraria. El sacerdote. Según los espíritus, los hombres que no creen en ellos ni en sus manifestaciones, ¿serán menos favorecidos en la vida futura? Acá, si esa creencia fuese indispensable para la salvación de los hombres, ¿qué sería de aquellos que desde el comienzo del mundo no han tenido la oportunidad de profesarla, así como de los que durante mucho tiempo morirán sin haberla tenido? ¿Podrá Dios cerrarles las puertas del porvenir? No, los espíritus que nos instruyen son mucho más lógicos. Ellos nos dicen, Dios es soberanamente justo y bueno, y no subordina la suerte futura del hombre a condiciones ajenas a la voluntad del propio hombre. Ellos no nos dicen, fuera del espiritismo no hay salvación, sino, como Cristo, fuera de la caridad no hay salvación. El sacerdote. Entonces, permitidme deciros que, dado que los espíritus solo enseñan los principios de la moral que encontramos en el Evangelio, no veo cuál puede ser la utilidad del espiritismo, puesto que antes de que esa doctrina existiera podíamos salvarnos, e incluso ahora podemos hacerlo, sin recurrir a ella. No sucedería lo mismo si los espíritus viniesen a enseñar algunas grandes verdades nuevas, algunos de esos principios que cambian la faz del mundo, como hizo Cristo. Al menos Cristo era único, y también su doctrina,
mientras que los espíritus se cuentan por miles y se contradicen, unos dicen blanco y los otros negro. A eso se debe que, desde el comienzo, sus partidarios hayan formado muchas sectas. ¿No sería mejor que dejemos a los espíritus tranquilos, y que nos contentemos con lo que ya tenemos? Acá, cometéis un error, Señor, al no apartaros de vuestro punto de vista, y al considerar siempre a la Iglesia como el único criterio de los conocimientos humanos. Si Cristo dijo la verdad, el espiritismo no podía decir otra cosa, y en vez de atacarlo por eso, se lo debería acoger como un poderoso auxiliar que viene a confirmar, a través de todas las voces de ultratumba, las verdades fundamentales de la religión, que la incredulidad critica severamente. Es comprensible que el materialismo combata al espiritismo, pero lo que no se puede concebir es que la Iglesia se asocie al materialismo para atacarlo. También es ilógico que la Iglesia califique de demoníaca una enseñanza que se apoya en la misma autoridad que ella, y que proclama la misión divina del fundador del cristianismo. Pero, ¿Cristo lo ha dicho todo? ¿Podía revelarlo todo? No. Porque él mismo dijo, yo tengo aún muchas cosas para deciros, pero no podéis comprenderlas, es por eso que os hablo en parábolas. Hoy, cuando el hombre está maduro para comprender, el espiritismo viene a completar y explicar lo que Cristo solo esbozó o dijo bajo una forma alegórica. Diréis, sin duda, que competía a la Iglesia dar esa explicación. Pero, ¿a cuál de ellas? ¿A la Iglesia romana, a la griega o a la protestante? Visto que no están de acuerdo, cada una de ellas hubiera dado la explicación a su modo, y reivindicaría para sí el privilegio de hacerlo. ¿Cuál de ellas conseguiría reunir a todos los cultos disidentes? Dios, que es sabio, previendo que los hombres la contaminarían con sus pasiones y sus prejuicios, no ha querido confiarles el cuidado de esta nueva revelación, de modo que la encomendó a los espíritus, sus mensajeros, para que la proclamen en todos los puntos del globo, fuera de cualquier culto particular, a fin de que ella pueda aplicarse a todos y que ninguno la desvíe en su propio beneficio. Por otro lado, los diversos cultos cristianos, ¿no se apartaron en nada del camino trazado por Cristo? ¿Se observan escrupulosamente sus preceptos morales? ¿No se han desnaturalizado sus palabras, para que sirvan de apoyo a la ambición y a las pasiones humanas, cuando éstas son su propia condenación? Ahora bien, el espiritismo, mediante la voz de los espíritus enviados por Dios, viene a llamar a la estricta observancia de sus preceptos a aquellos que de ella se apartan. ¿No será, sobre todo, por esto último que lo califican de obra satánica? Sin razón dais el nombre de sectas a algunas divergencias de opiniones relativas a los fenómenos espíritas. No es de extrañar que en el comienzo de una ciencia, cuando para muchos las observaciones eran todavía incompletas, hayan surgido teorías contradictorias. Pero esas teorías se basan en detalles y no en el principio fundamental. Pueden constituir escuelas que expliquen ciertos hechos a su modo, pero no son sectas, como no lo son los diferentes sistemas que dividen a nuestros científicos en relación con las ciencias exactas, en medicina, física, etc. Borrad, pues, la palabra secta, que es del todo impropia en el caso que nos ocupa. Por otra parte, ¿a cuántas sectas no ha dado origen el cristianismo desde que surgió? Porque la palabra de Cristo no ha tenido suficiente poder para imponer silencio a todas las controversias. ¿Por qué es susceptible de interpretaciones que aun en la actualidad dividen a los cristianos en diferentes iglesias, todas las cuales pretenden tener exclusivamente la verdad requerida para la salvación, detestándose cordialmente y anatematizándose en nombre de su divino Maestro, que no predicó más que el amor y la caridad? Vos diréis que eso sucede a causa de la debilidad de los hombres. De acuerdo. Pero entonces, ¿cómo queréis que el espiritismo triunfe súbitamente sobre esa debilidad y transforme a la humanidad como por encanto? Pasemos a la cuestión de la utilidad. Alegáis que el espiritismo no nos enseña nada nuevo. Eso es un error, puesto que enseña mucho a los que no se detienen en la superficie. Aunque éste no hiciese más que sustituir la máxima fuera de la Iglesia no hay salvación, que divide a los hombres, por esta otra, fuera de la caridad no hay salvación, que los congrega, ya habría establecido una nueva era para la humanidad. Habéis dicho que se podría prescindir del espiritismo. De acuerdo. También se podría prescindir de una infinidad de descubrimientos científicos.
Los hombres estaban bien antes del descubrimiento de los nuevos planetas, antes de que se hubiese hecho el cálculo de los eclipses, antes de que se conociera el mundo microscópico y otras 100 cosas. El campesino, para vivir y cultivar el trigo, no necesita saber qué es un cometa, y nadie niega que todas esas cosas amplían el círculo de las ideas y nos hacen comprender mejor las leyes de la naturaleza. Ahora bien, el mundo de los espíritus es una de esas leyes, que el espiritismo nos hace conocer. Nos enseña la influencia que ese mundo ejerce sobre el mundo corporal. Supongamos que a eso se limitase su utilidad, ¿no sería ya mucho que revelara semejante poder? Veamos ahora su influencia moral. Admitamos que el espiritismo no enseña absolutamente nada nuevo al respecto. ¿Cuál es el mayor enemigo de la religión? El materialismo, porque el materialismo no cree en nada. Ahora bien, el espiritismo es la negación del materialismo, que ante él ya no tiene razón de ser, puesto que no es más con el razonamiento ni con la fe ciega que se le dice al materialista que no todo se acaba con el cuerpo, sino con los hechos. Se le muestra, se le hace tocar y ver. ¿No es ese un pequeño servicio que el espiritismo presta a la humanidad y a la religión? Pero eso no es todo, la certeza de la vida futura, así como el cuadro viviente de aquellos que nos han precedido en esa vida, demuestran la necesidad del bien y las consecuencias inevitables del mal. Por esa razón, sin ser una religión, el espiritismo conduce esencialmente a las ideas religiosas, y las desarrolla en aquellos que no las poseen, así como las afianza en los que vacilan. La religión encuentra, pues, un apoyo en el espiritismo, no para esas personas de visión limitada que la vinculan exclusivamente con la doctrina del fuego eterno, es decir, más con la letra que con el espíritu, sino para aquellos que la consideran conforme a la magnificencia y la majestad de Dios. En una palabra, el espiritismo enriquece y eleva las ideas, combate los abusos generados por el egoísmo, la codicia y la ambición. Pero, ¿quién tendría la osadía de justificar esos abusos y proclamarse su defensor? Si bien el espiritismo no es indispensable para la salvación, la facilita al afirmarnos en el camino del bien. Además, ¿qué hombre sensato se atrevería a aventurar que la falta de ortodoxia es más reprensible a los ojos de Dios que el ateísmo y el materialismo?